Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos Alex y yo haciendo un video sobre las preguntas que nos mandaron a lo largo de la semana y con motivo de ello, pues es este video para contestar algunas de sus dudas e inquietudes. La primera pregunta, Alex, que nos mandan es, ¿qué es lo que más les gusta del psicoanálisis y cómo se emplea? Esta pregunta nos las hace Viri. Entonces, si quieres, empieza tú, Alex, con qué es lo que más te gusta a ti del psicoanálisis. Sí, a mí me gusta mucho, siempre me pareció que era de las explicaciones más complejas, más completas, que siempre me pareció muy interesante acerca del ser humano, que justo me parece que en vez de simplificar nuestra forma de funcionar y de ser, lo hace como muy complejo, muy interesante y también incluye como este lado oscuro. La verdad es que a mí siempre eso me llama mucho la atención. Perfecto. A mí, de lo que ¿A más me ti? gusta del psicoanálisis es que se le da un espacio que creo que es único a diferencia de otros lugares. No es que sea mejor o peor, solo siento que es un espacio muy único en el que se desarrolla la verdad de la persona, ¿no? Porque siento que justo el psicoanálisis es de los tratamientos que menos sugestiona a la persona. Entonces, que se desarrolle la propia verdad de la persona a partir de su discurso, a mí se me hace fantástico y crear un saber nuevo, ¿no? Crear un saber nuevo y poder resignificar y a partir de eso que la persona vaya trabajando y construyendo su propia verdad, que a mí es lo que más me llamó del psicoanálisis, aparte de que me encanta su teoría y justo esta parte como oscura, medio compleja, pero sí, o sea, ya como viéndolo clínicamente, eso fue lo que más me gustó, que se le da la oportunidad a la persona para desarrollar su verdad. Entonces, eso me fascinó. Y, Sí. y bueno, como la segunda pregunta de esta pregunta es, ¿y cómo se emplea el psicoanálisis? Sí, yo creo que tiene por lo menos como tres aplicaciones, ¿no? Tiene evidentemente quizá con a la que nos remite de inmediato es la parte clínica. O sea, el psicoanálisis puede ser una técnica que se utiliza clínicamente. Creo que además es una teoría que ofrece una explicación a muchos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, sueños, lapsus, chistes, ¿no? A una serie de cosas, ¿no? Que permite ir explicando de un modo distinto a otras perspectivas. Y creo que también tiene una aplicación, digamos, como más social para explicar determinados fenómenos sociales, para explicar determinadas expresiones humanas, por ejemplo, artísticas, películas, obras de arte, teatro, pintura, música, etcétera, etcétera, porque creo que toma en consideración, a final de cuentas, todas las expresiones humanas son explicadas en el psicoanálisis con este punto de partida de lo inconsciente. Entonces creo que tiene cuando menos esas tres aplicaciones, clínica, teórica y social. Excelente. Sí, concuerdo totalmente contigo, Alex. Y bueno, entonces pasamos a la siguiente pregunta. Muchas gracias por enviar tus preguntas, Viri. Ahora pasamos con las preguntas con la pregunta de Chris. Y dice, el punto de aprender, así como el de aprender con H, psicoanálisis es complicado. ¿Dónde estudiarlo? Bueno, sí, creo que pues sí puede ser un poco complicado, sobre todo al inicio, ¿no, Alex? Como que entras a un mundo nuevo y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estoy leyendo? Sí. Sí, complicado, más bien es de mucha disciplina y de mucha constancia, más que totalmente complicado, porque también yo creo que hay que quitarnos esa idea. Digo, sí es complicado, no es algo sencillo, pero tampoco es algo imposible e inaccesible, ¿no? ¿Y dónde estudiarlo? Pues no nos gustaría, Cris, decirte exactamente en qué escuela o en qué instituto estudiarlo, porque eso ya sería meter como nuestra parte. Más bien yo creo que ahí depende lo que a ti te guste, con lo que tú te identifiques y con lo que tú quieras trabajar. Pero
dónde estudiarlo, yo creo que sería con algún instituto, por tu parte y con grupos de estudio. ¿Dónde más, Alex? Complementame. Sí, yo pienso que cuando menos, o sea, una formación tendría que tener, creo yo, cuando menos tres ejes, cuatro quizá idealmente, ¿no? Creo que uno básico es el análisis propio, eh, donde sea que te vayas a formar por tu propia cuenta o en algún instituto y demás, creo que el análisis propio es importante. Evidentemente, quizá la primera parte de tu pregunta, ese aprender, ¿no? Como más teórico, pues en ¿no? En grupos de estudio, en alguna institución, la parte teórica creo que también es importante. Si vas a ejercer en la parte clínica, creo que también la supervisión es básica, con maestros, con profesores, con analistas que tengan algo más de experiencia y cuyo estilo, cuya corriente teórica sea, ¿no? Como similar o agradable, pueden ser, ¿no? Como personas que busques. Y yo añadiría quizá un cuarto, ¿no? Que es participar o estar buscando participar en foros, congresos, grupos de estudio, es decir, como la parte como de investigación, ¿no? Creo que en esos cuatro ejes, digo, por supuesto, ¿no? En la parte clínica, si en algún momento empiezas a ejercer, ¿no? Pero creo que eso debería incluirlo, ¿no? Y muy pronto entrando al mundo del psicoanálisis, te das cuenta que no hay un psicoanálisis, hay una multiplicidad, ¿no? De psicoanálisis que uno tiene que ver cuál le checa, con qué le hace sentido, y probablemente para cada tipo de corriente hay algunos institutos, ¿no? O grupos de estudio que son más afines a esas corrientes de pensamiento. Claro, o sea, complementándote un poco, Alex, creo que es una formación constante en la que sí hay que seguir estudiando, hay que seguirse actualizando. Este, y a mí me llama mucho, por ejemplo, la atención la parte de la supervisión, y creo yo que es totalmente necesaria porque si no, podemos caer en un problema de, yo ya lo sé todo y no tengo nada que aprender y soy dueño del saber, ¿no? Entonces la supervisión creo que te da la posibilidad de no caer en ese lugar que es tan peligroso, ese lugar de saber absoluto, y te abre la perspectiva, ¿no? Porque a veces uno como persona pues no se da cuenta de que a lo mejor está teniendo trabas, inconvenientes con el tratamiento y con la supervisión. Bueno, creo que este campo se abre muchísimo y ayuda tanto al analista como al analizante, ¿no? Y sí, nada más quería complementar con eso, tu respuesta, Alex. Excelente. Entonces, bueno, Cris, pues igual gracias por mandarnos tu pregunta. Espero le hayamos respondido. Si no, nos puedes mandar un mensaje y le damos seguimiento personalmente. Y bueno, y la última pregunta, Alex, nos las manda Adriana y dice, diferencias entre psicoanálisis ortodoxo y terapia psicodinámica orientada. Bueno, yo psicoanálisis ortodoxo, mmm, yo creo que ahorita ya no es como que haya un psicoanálisis ortodoxo, Alex y Adri, sino yo creo que eso va más al estilo del analista, ¿no? En sí él ya es un psicoanalista totalmente ortodoxo, que está totalmente adoctrinado y que no va a lo mejor un poquito más allá, ¿no? ¿No? Que sí, se quedó como, entre comillas, en lo antiguo, porque también hay muchas cosas de la antigüedad que se siguen poniendo en práctica, ¿no? Pero yo creo que eso sería más como del estilo del analista, ser un analista ortodoxo o no serlo, ¿no? Pero respondiendo ahora sí un poco más a tu pregunta, Adri, creo que el psicoanálisis en sí, por ejemplo, tiene su objeto de estudio, como lo hablábamos en el video antepasado, en lo inconsciente, ¿no? Y en sus manifestaciones y en estas emergencias de lo inconsciente. Como el psicoanálisis le pone el ojo a ello, sobre ello también va a poner las intervenciones, ¿no? El modo de intervenir del analista
y de trabajar en el dispositivo clínico va a ser sobre los fenómenos de lo inconsciente. Entonces, a diferencia de las terapias psicodinámicas orientadas, sí, las terapias es que justo ahí está, ¿no? También otra diferencia es una psicoterapia psicodinámica orientada, ¿no? Sí tienen una comprensión, una base teórica sobre el psicoanálisis, sobre el marco teórico psicoanalítico, pero su manera de intervenir es distinta. O sea, no se enfocan únicamente en la emergencia de lo inconsciente, en la asociación libre, por ende, su modo de intervenir va a ser distinto, sino, digamos que se enfocan también en el yo de la persona, tienen técnicas de intervención distintas, y pareciera ser una mezcla entre sí la teoría psicoanalítica, el marco teórico psicoanalítico, y un método de aplicación más psicoterapéutico, algo que le corresponde a la psicología. ¿Tú qué piensas sobre la pregunta que nos hace Adri, Alex? Yo creo que es una pregunta bien interesante y bien complicada, porque justo implicaría definir qué es el psicoanálisis. Y creo que es complicado, ¿no? Dar una definición única, ¿no? Inquebrantable de qué es el psicoanálisis. Yo creo que la pregunta va justo en la diferencia entre qué es psicoanálisis y qué es psicoterapia. Y creo que en esa diferencia es donde está la respuesta. Es decir, hubo un momento en la historia del movimiento psicoanalítico en el que sí había, institucionalmente hablando, como ciertos estándares, ¿no? De duración de las sesiones, ¿no? 45 o 50 minutos, cierta frecuencia de sesiones que era lo que se demandaba, ¿no? De los pacientes, cuando menos 3 sesiones a la semana, una cierta postura, ¿no? Del analista como más, esta neutralidad confundida como con pasividad, en la que había como esta tendencia a ver como más silencio, dejar que el analizante fuera quien fuera asociando libremente únicamente, y las intervenciones únicamente dirigidas a las emergencias de lo inconsciente, es decir, lapsus, sueños, interpretación de síntomas y sobre todo alrededor o girando alrededor de la dinámica transferencial. Esto no es que esas formas constituyan lo que es el análisis o el psicoanálisis. Y creo que en esto de ortodoxo es algo que ha ido quedando un tanto atrás, las formas, aunque quizá el fondo permanece. Un psicoanálisis, a diferencia de una psicoterapia, tiene un objetivo diferente. Quizá la psicoterapia tiene un objetivo de alivio, de aliviar cierto malestar, de aliviar ciertos síntomas, como orientación a comprender la raíz y la fuente de determinado síntoma que está presentando esa persona. Y la intervención se orienta hacia eso. Quizá en un análisis es más neutral. Puede haber ciertos síntomas. A final de cuentas, el objetivo va a ser como tratar de ir eliminando la represión, interpretando esa represión, dando lugar a la emergencia de lo inconsciente, interpretar eso. Y si de paso se van aliviando los síntomas, sería fantástico, pero no con ese objetivo central, sino de hacer un análisis de aquel material inconsciente, aunque no necesariamente hoy en día se haga con una demanda de 3 o 4 sesiones a la semana o con una postura pasiva de parte del analista o ¿no? con una duración necesariamente fija de las sesiones. Es decir, las formas han cambiado, insisto, aunque el fondo es diferente. Yo creo que esa es la diferencia, el objetivo de la psicoterapia y el objetivo del psicoanálisis. Así es. Pues bueno, Alex, se me salió un gallito, lo siento. Yo creo que pues con esto cerramos. Estas son las preguntas que nos mandaron a lo largo de la semana. Si tienen alguna otra duda, nos las pueden mandar. Igual vamos a estar publicando en historias para que nos manden sus preguntas o dudas. Y si a los que nos mandaron preguntas les quedó otra pregunta o les surgió otra duda a raíz de la respuesta que les dimos, pues háganosla saber, nos pueden escribir por DM, entonces pues ahí estaremos al pendiente. Y pues muchísimas gracias a todos los que están participando y se están sumando a que nosotros sigamos desarrollando cosas para poder transmitirlas.
Entonces, bueno. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por sus preguntas. Nos hacen pensar mucho y siempre eso es agradable. Muchas gracias. Sí, nos ponen también a estudiar, a leer y a seguirle, ¿no? Justo no caer en esa posición de saber tan peligrosa. Nosotros lo sabemos todo. No. Mil gracias a todos y muchas gracias, Alex. Nos vemos. Bye.